Buenas, pues hoy ya será el último tutorial del año y el último tutorial de la serie dedicada al JDXI en solitario, porque el año que viene pues ya empezaré con una serie de tutoriales donde lo integraremos con un software, con un ordenador, y creo que podrá ser útil también para gente que no utilice este mismo teclado, pero que esté empezando a conectar su teclado a un ordenador, con el MIDI, con el audio y todo eso. Bueno, como les dije, vamos a hablar de los favoritos. Favoritos, sobre todo lo más importante, se lo voy a explicar ya, es que los favoritos son una manera de poner un acceso directo a cualquier programa que haya en la memoria del JD, colocarlos en estos botones del secuenciador, en los 16 botones que tenemos aquí. Para activarlo hay que pulsar, como ven, el botón que pone Favorite, y en este momento ya no se nos mostrará aquí cómo transcurre la secuencia, sino que serán estos botones simplemente para acceder a, como les digo, posiciones de memoria. Entonces, ojo, mucho ojo. Cuando guardamos un favorito, por ejemplo, aquí tengo H28, voy a mantener pulsado favoritos. Como ven, parpadean los que están libres, pero bueno, es igual, yo le voy a dar a este, al 1, y ya nos ha dicho que ha guardado en esta posición el H28. Si por ejemplo lo ven, ahora le doy al 2, el favorito 2 está activado y corresponde al programa, a la memoria H23, el que acabo de guardar en la posición 1, manteniendo pulsado el botón de favorito y dándole al 1. Lo recupero pulsando simplemente el 1 y ven, H28. Pero esto simplemente son accesos directos. De manera que si, por ejemplo, guardamos otro programa en la posición de memoria H28 o modificamos a alguna cosa y la grabamos con la función de write to, en ese caso, cuando pulsemos el botón 1 de favoritos, nos recuperará el programa H28, sí, pero sonará tal como lo hayamos dejado la última vez que hemos grabado la posición H28, ¿de acuerdo? No es que al colocarlo aquí ya se congele, digamos, quede ese programa como lo hayamos dejado. No, esto no graba nada. Esto simplemente es poner un acceso directo para poder cambiar más rápidamente los programas. Pero para guardar cualquier cosa, modificar cualquier cosa, siempre con Shift Menú, con Write. ¿De acuerdo? Esto es, pues eso, lo más importante que creo que hay que destacar de favoritos, de cara a que no se hagan un lío y se crean que han guardado su composición porque le han dado aquí a favoritos tal, y luego cuando vuelvan a recuperar esa posición, ¿verdad?, después de haber apagado el teclado, pues resulta que no, para nada. Porque, ya les digo, no estamos operando sobre la memoria, sino simplemente estamos colocando esas posiciones de memoria más a mano en estos botones. Entonces, por ejemplo, pues eso, lo que acabo de hacer. ¿Cómo se graba un favorito? Bueno, lo primero de todo, tener favorito activado. Este botón tiene que estar encendido. Y que queremos, seleccionamos un programa, ¿vale? Selecciono, por ejemplo, este, H20, y lo quiero guardar en la posición de memoria 1. Es decir, en la posición de favoritos 1. Pues mantengo pulsado el botón de favorito. Como ven, parpadean todas estas otras posiciones porque en ellas no tengo ninguna secuencia grabada, están en blanco. Y los que están fijos es que tienen algo grabado. Bueno, simplemente para grabar, pues es eso, manteniendo pulsado favorito. Ahora, por ejemplo, le voy a dar al 4. Automáticamente se cambia a la posición activa, la 4, que es la que parpadea. Si ahora le doy a play, sonará la secuencia H20.
Para cambiar, pues le doy, por ejemplo, al 3 y como ven ya pone H28. Si ahora le doy al play, sonará la H28. Para cambiar en marcha, pues como siempre, si le damos al play, cambiamos de secuencia, pero hasta que no acabe la secuencia que está sonando, no saltará a la secuencia que hayamos seleccionado por aquí. Entonces, otra cosa, ¿se pueden borrar los favoritos? O sea, una posición, dejarla libre, sí. Manteniendo, es decir, en modo favorito, manteniendo el botón de Erase, de borrado, parpadean los que están llenos y los vamos borrando. Ahora ya no tengo nada en favoritos. En el banco 1, vamos a ver de nuevo cómo guardar la H20, la colocamos aquí, en la posición 1.1 y ya está. ¿Por qué 1.1? Porque hay 16 bancos de favoritos. Es decir, 16 que tenemos aquí a nuestra disposición directamente, programas, y 16 bancos que cada uno pues también se maneja por aquí. Para cambiar el banco hay que pulsar Shift, siempre con el favoritos encendido, ¿eh? Entonces, manteniendo pulsado Shift, como ven, parpadea el 1 porque estamos ahora mismo en el banco 1 de favoritos. Vamos a pasar al 2. Nos ha salido en la pantallita, Favorite Bank 2. Y resulta que en el banco de favoritos 2 sí que tengo aquí guardadas una serie de programas, una serie de patrones. Bueno, pues nada. De manera que, como les digo, tendríamos en total pues 16 por 16, pues creo que son 256 o algo así. Bueno, un montón, ¿vale? Pero eso, siempre están refiriéndose a posiciones de memoria, que es lo que cuenta. Esto simplemente es para tenerlo más accesible. Como les digo, no lo he utilizado nunca porque yo prefiero tener los programas, las secuencias que componen una canción, tenerlas todas seguidas y de ahí pues simplemente le voy dando al botón de más o menos. Bueno, nos da tiempo si queremos saltar 3 o 4 posiciones para adelante o para atrás mientras está sonando una secuencia, lo podemos hacer, pero entiendo que es una manera de que si no somos muy ordenados y hemos ido haciendo nuestras grabaciones en posiciones de memoria separadas, muy separadas, pues las podemos colocar aquí juntitas para luego al darle al play, que cambiar de un patrón a otro pues sea simplemente darle aquí. También puede servirnos si queremos hacer, por ejemplo, un megamix, ¿no? Una sesión en que vamos a incluir, pues yo qué sé, patrones de diferentes composiciones que tengamos. Por ejemplo, yo qué sé, lo estoy haciendo al azar, ¿eh? Por aquí una de la F. Otra de aquí, a ver. Otra de aquí. Otra de aquí. A ver qué tal, a ver qué suena ahora. Entonces, de cara a hacer, por ejemplo, estos megamixes, una función que puede ser interesante es entrar en el menú System
Hemos dado a menú, ahora le voy a dar a Enter y vamos a seleccionar esta opción Tempo Lock, vamos a ponerlo en On. Yo por defecto lo tengo en Off, de manera que cada patrón sonará con su tempo, con su velocidad original, con la que hayamos escogido cuando lo estábamos grabando. Pero, como ven, ahora lo he puesto en On. Al ponerlo en On, lo que hacemos es que cuando pasemos de un patrón a otro se va a mantener el tempo estable, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, está en 74, yo qué sé. ¿De acuerdo? Bueno, ven que estoy utilizando el tempo al doble. En realidad, mis patrones, aunque ponga 67, están grabados, sería esto pues 134 o así, ¿vale? Entonces, otra cosa que no había explicado y que no sé si a alguien le ha pasado en algún momento es ¿qué ocurre? Esto ya nos olvidamos de favoritos, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando pulsamos el botón de menú sin darle al shift y nada, y lo mantenemos pulsado? Cuando lo mantenemos pulsado, ¿qué ocurre? Bien, pasan varias cosas. Esto ya lo comenté, que parpadea el 1, el 10 y el 16. El 10 es el más útil de ellos, que es el que nos lleva al menú de copiar patrones o partes de patrones, pistas, entre una posición de memoria y otra. Este sin duda es lo más importante, el menú más botón 10. El menú más botón 1, perdón, vamos a darle a Exit ahora. Si le damos al menú, dejamos apretado menú y le damos al paso 1, bloqueamos el patrón. Ahora está desbloqueado porque parpadea. Ahora está bloqueado porque no parpadea. Cuando está bloqueado, aunque le demos aquí más o menos, no se nos cambia. El último botón que no lo había explicado, cuando mantenemos pulsado menú, nos parpadea el 16. El 16 lo que hace es que la pista del metrónomo sonará por el auricular derecho, es decir, por la salida right, la salida derecha del sonido. Es una tontería, pero parece ser que esto es útil cuando tocamos con más gente. Si por ejemplo tenemos un batería, le enviamos el clic, la pista del metrónomo por la salida derecha y él solo oirá ese metrónomo, y conectamos la salida izquierda en mono, claro, a la mesa de mezclas, y ahí pues sería lo que escucharía el público, por ejemplo, Pero bueno, ya están explicados estas tres funciones. Y la otra función que me faltaba es el menú del portamento. Esto sencillamente cuando mantenemos apretado el botón menú simplemente, sin darle a shift ni nada, pero manteniéndolo apretado, nos aparece en la pantalla portamento. En este momento, cuando tenemos el menú de portamento activado, cuando pulsemos el botón Tab, que está aquí al lado del tempo, lo voy a pulsar para que se encienda porque no se ve nada. Entonces, ¿por qué no funciona? Porque estaba seleccionada la parte de drums, la parte de batería, y la parte de batería no funciona el portamento, lógicamente. Bueno, vamos a ir por ejemplo, al sintetizador analógico. Ahora sí, como ven, el menú de portamento simplemente tiene dos parámetros: el tiempo de portamento y el switch, el interruptor, que es si está activado o apagado el portamento. Este portamento
se aplica solo a el teclado, a lo que estemos tocando, a esa parte del teclado. Es decir, no se graba en las pistas ni en el instrumento, es simplemente para lo que toquemos nosotros. Luego, dentro de los menús de edición de tono, a los sintetizadores podemos escoger si queremos que ese sonido tenga portamento propiamente y el tiempo de ese portamento. Pero este portamento que nos aparece aquí es a la hora de tocar en directo. Es decir, lo que tengamos seleccionado por aquí, por los botones de la parte, y lo que estemos tocando con el teclado. Entonces, como les decía, cuando tenemos esta pantalla portamento, que ha sido dándole al botón, dejando pulsado el botón de menú, el botón de tempo, ¿lo ven? Ahora lo estoy moviendo. El botón de tempo sirve para eso, para regular el tiempo que dura el portamento. Y el botón de tap es el que hace que esté activado o desactivado el portamento. Portamento on, botón tap. Portamento off, con el botón tap. Cuando está en on, el botón tap se queda encendido, siempre que estemos dentro del menú de portamento. Y pues eso, el botón este de tempo, que normalmente sirve para ajustar la velocidad, cuando está el menú portamento activado, lo que hace es regular el tiempo que dura ese portamento. Bueno, pues ya lo ven. Para salir le volvemos a dar al botón de menú y ya está. Ya vuelve a funcionar esto, pues como habitualmente lo hacía, el botón de tap tempo para marcar el ritmo, el beat, y el botón de tempo pues para la velocidad del tempo.